Bienvenidos, queridos amigos, a este segundo capítulo de Lecciones de la Biblia en esta temporada que estaremos hablando acerca de la carta de Pablo a los romanos. Como ya es costumbre, queremos que usted permanezca junto a nosotros, que sea de gran bendición para su vida este programa y vamos juntos, acompáñenme a este viaje maravilloso al primer siglo, a ponernos en el lugar de aquellos cristianos que vivieron diferentes desafíos, pero lindos privilegios como recibir una carta del mismo apóstol Pablo. Acompáñame entonces, porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan, capítulo 1, verso 17. Sin duda alguna que la carta a los romanos que Pablo escribió tuvo un impacto muy importante en la iglesia en Roma, en el mundo cristiano del primer siglo y por supuesto en el corazón de Martín Lutero. Durante este trimestre, estos 3 meses que vienen de aquí en adelante, vamos a estar estudiando este libro maravilloso, esta carta, pero también los efectos que produjo en Martín Lutero y también los efectos que debiera producir en nuestra vida, en nuestra iglesia, en el caso que usted sea cristiano. Cómo seguir los principios de sola escritura, no lo que dicen los hombres, ¿no? Sino lo que la voluntad de Dios expresa en las escrituras señalan para nosotros. Y ver muchos principios, por lo tanto, desde ya les encarecemos, les pedimos, así como el apóstol Pablo les rogaba a la iglesia, les rogamos a cada uno de nuestros amigos que permanezca en sintonía porque tenemos una temática realmente maravillosa el día de hoy y a través de toda la temporada. Hoy nos acompaña para desarrollar el tema, especialmente que hoy vamos a ver cuál era el conflicto que existía allí en Roma. Está con nosotros el pastor Andrés. Gracias, pastor, por la compañía. Amén, gracias y contento de poder ya estar en nuestro segundo capítulo de esta travesía por el libro de Romanos. Así que bienvenidos todos a esta segunda edición de 13 grandes historias que vamos a tener con Pablo en Romanos. Y también está con nosotros, y desde ya le agradecemos por aceptar la invitación, Pastor Cristian Alvear. Gracias, Joel. Siempre es grato venir a Nuevo Tiempo y poder estudiar juntos la Biblia en este ambiente tan grato que se vive entre ustedes. Bueno, antes de comenzar vamos a pedir la presencia de Dios y que Dios bendiga también a nuestros amigos donde quiera que ellos estén. Así, Pastor Cristian, por favor, nos dirige en oración. Oremos. Padre Santo, nos dirigimos a ti para implorar tu presencia en este lugar. Que al estudiar la Biblia tú puedas iluminar nuestras mentes con ideas, con conceptos que se acerquen lo más próximo al pensamiento del apóstol Pablo. Queremos de la misma forma que el Santo Espíritu también toque las mentes y corazones de nuestros amigos televidentes, que ellos también se puedan conectar con nosotros en torno a este estudio. Y queremos realmente ser enriquecidos, queremos que nuestras vidas sean edificadas, queremos realmente tener un encuentro contigo y también poder entender el propósito de esta carta a los romanos, que finalmente es cómo saber o cómo llegar a ser salvo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esta semana del estudio es el conflicto. Y la pregunta es muy obvia, ¿no? Y vamos a comenzar desarrollando esa pregunta. ¿Cuál era el conflicto que Pablo estaba enfrentando o previniendo en la iglesia en Roma? Sí, el conflicto desde un punto de vista bien resumido es esta contrariedad que puede llegar a existir entre judíos y gentiles, ¿verdad? Un grupo de judíos
que puede llegar, y que lo estaba haciendo de hecho, a obstaculizar en cierta medida el avance de la espiritualidad de la iglesia al imponer a aquellos que no eran judíos el volverse judíos, es decir, ver la circuncisión como un elemento trascendental, fundamental. Pero por otro lado, también tenemos a estos gentiles que pueden llegar a tener la respuesta y empezar a jugar, entre comillas, un ping-pong de crítica y de elementos que finalmente lo que iban a hacer era dividir la iglesia. Así que hay un conflicto en el ámbito de la normativa, en el ámbito de la visión que tenemos sobre la ley, en el ámbito de qué es lo que realmente me hace a mí partícipe de la iglesia, y en este caso también ser un líder de la iglesia, porque lo habíamos tratado la semana pasada, ¿verdad? Tenemos líderes de la iglesia gentiles, algo que para el judío, para muchos de ellos, llegaba a ser casi que inaceptable. Dicho de paso, cuando señalas que eran judíos y gentiles, ambos grupos ya tienen la base de que son cristianos. Exacto. Que no eran esos judíos ortodoxos que en el tiempo de Jesús eran conocidos como fariseos, como escribas, como saduceos, sino que especialmente después del Pentecostés, muchos judíos aceptaron a Cristo Jesús como el Mesías, pero tenían este trasfondo y que se ve resaltado cuando los gentiles también comienzan a aceptar al Señor. ¿Qué demandaban los judíos o los cristianos judíos que tenían que hacer los gentiles? Y era más o menos, Cristian, lo que se repetía en Gálatas, ¿no? Sí. Ellos exigían un rito que debían cumplir. La circuncisión. La verdad de las cosas que esta era una de las normas que tenía el pueblo de Israel del antiguo pacto y que ahora querían imponer y asediaban a los gentiles para que esta práctica se desarrollara, ¿no? Yo no sé si habrá sido tan atractivo para un adulto cristiano tener que pasar por esta cirugía de la circuncisión. Era un tema también incómodo que a muchos, Físicamente hablando, claro. físicamente hablando, les incomodaba, ¿no? Pero también doctrinalmente era necesario para la salvación, siendo que estas cosas, ¿no?, eran un símbolo de algo que se cumplió con la venida de Cristo acá a la tierra. Interesante que el gentil, como tú bien dices, entonces tenía esa pregunta. ¿Tengo que circuncidarme para ser salvo o para pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana? En tanto el judío decía, y tengo que dejar de hacer estas cosas al aceptar el Mesías para poder ser parte de la iglesia cristiana, ¿no? Claro, de hecho, en la primera lección que estudiamos, hablamos del retorno de los judíos a Roma. Yo me imagino que ellos, muchos de ellos, de los judaizantes, estoy hablando principalmente, se tienen que haber escandalizado al ver que la iglesia cristiana había quedado en manos de los gentiles. Entonces ellos pensaron, aquí esto se están rebajando las normas, aquí va a ocurrir una gran crisis y aquí esto se tiene que hacer a la fuerza, ¿no? Esto se tiene que hacer a la fuerza. Y las luchas doctrinales tienen que haber sido fuertes en ese momento. Como alguien no circuncidado puede llegar a liderar una iglesia que, bajo el concepto, como tú mencionas, de los judaizantes, debía estar compuesta por hombres circuncidados. Entonces era un tema que nosotros lo vemos desde hoy desde un punto de vista muy legalista. Pero para ellos, para muchos de ellos, iba más allá de la legalidad y realmente, conscientemente lo consideraban un elemento trascendental en el plan de salvación que Dios tenía para con el hombre. Entonces, claro, nosotros lo vemos hoy desde una perspectiva histórica y analizando todo el escrito, pero Pablo tiene que tratar de incorporar en la mente de personas de buena voluntad, muchos, pero que no habían llegado al conocimiento de que estos rudimentos y estas normativas dejaban de tener una prioridad cuando estamos hablando de un nuevo pacto en el cual ahora los méritos ya no vienen por obras de ley, por rituales, por ceremonias, vienen en primer lugar por la justicia que Cristo quiere concedernos. Entonces también el conflicto es más fuerte y va más allá de lo meramente legal o ceremonial. Ahora, tú señalas una palabra bien interesante, y si vamos a la Biblia, en Hebreos capítulo 8, versículo 6, hay un mensaje especial allí,
en Hebreos capítulo 8, el verso 6, donde el autor de Hebreos, nosotros creemos por supuesto que es Pablo, ¿no? Él está diciendo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, Pablo tenía este desafío, ¿no? El conflicto es cómo hacer ver a personas que estaban viviendo bajo un pacto antiguo que ahora hay un nuevo pacto establecido por Cristo. Abro un paréntesis, ¿no? Que en la Biblia existe la palabra y aparece recién cuando Dios hace un pacto con Noé, después del diluvio. Y al pacto se le pone un adjetivo, que es pacto eterno. Entonces, bueno, si el pacto es eterno, ¿por qué hay un antiguo y uno nuevo? Porque cuando mis zapatos están antiguos y están rotos, yo los boto, los desecho. ¿Será que Dios cambió el pacto? La palabra, ojo, que la palabra antiguo nos dice que el nuevo viene a reemplazar. El pacto de Dios es eterno, es un pacto de amor, de reconciliación, de un relacionamiento con sus hijos. El tema aquí es que obviamente el ser humano o el judío, ¿no es cierto?, tenía que entrar en un nuevo relacionamiento porque ellos se estaban relacionando más, como tú bien dices, con la ley para salvarse que con el Salvador para obtener la gracia de Cristo. Y en ese sentido es que Pablo, esta frase que es tan grandiosa y que a veces da para hablar mucho, mejores promesas, el hecho es que ya habían promesas dadas y promesas que movilizaban a la iglesia, ¿verdad? Y que de hecho después en los capítulos siguientes de este trimestre los vamos a estar analizando, ¿verdad? El tema de Pablo llevándolos hasta los tiempos de Abraham y finalmente llegando más atrás hasta los tiempos de Adán. Hay un tema de promesas, hay un tema de pacto. El concepto de mejores es fundamental, porque ¿qué es lo que Pablo va a tratar de motivar a través de su carta al libro de los Romanos? Que este nuevo pacto, esta mejor promesa, es mejor en cuanto a que quien la está ofreciendo no tiene la naturaleza que tú y yo tenemos. Es un pacto basado en méritos sobrenaturales, de alguien capaz de morir por amor, de una justicia que no la voy a lograr a través del cumplimiento de obras, sino a través de la aceptación de fe. Entonces es un terremoto, o sea, lo que está sucediendo, lo que Pablo quiere evitar es, número uno, un terremoto social entre la fraternidad de la iglesia, pero al mismo tiempo él les incorpora un terremoto conceptual. La diferencia está en que el terremoto social es producido por seres humanos que no están dispuestos a abandonar el yo, y este terremoto doctrinal, si así lo queremos llamar, está siendo incorporado por el Espíritu Santo a través de Pablo, a través de esta obra especial. Ahora, Cristian, tuvimos la oportunidad y el privilegio de trabajar juntos, ¿no? Yo tengo el concepto de ti que eres muy creativo, siempre y muy alegre, ¿no? Pero muchas veces nosotros como pastores, y especialmente en tu área, Cristian, tal vez nos toca trabajar con personas que resisten el cambio. Personas que están acostumbradas a una forma de vida, una forma... y el desafío es tal vez decirles que están errados y que la forma correcta es esta, o cambiar un modo que siempre se ha hecho de la misma forma, ¿no? Por eso yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú cuando de pronto hay que lidiar con personas o colegas, ¿no? Con hermanos de iglesia, o en cualquier plano de la vida, pero que humanamente resistimos el cambio, resistimos que alguien venga y nos diga, hazlo de esta mejor manera, porque así es la correcta, como Dios dice? Sí. Bueno, te agradezco la pregunta, porque eso es constante. Pan de cada día. El pan de cada día, en el hecho de trabajar con un gran número de personas, ¿no? Sobre todo en periodo de vacaciones. Llegan muchos estudiantes universitarios a trabajar en el ministerio que a mí me toca liderar. Y entenderás que los jóvenes traen también sus prácticas, claro, sus propias culturas, y entonces hay que enseñarle un modelo a seguir, ¿no? Un modelo que les va a permitir obtener mayor éxito. Pero como tú dices, es un desafío poder cambiarles un poco la mentalidad. Sin embargo, yo creo que hay una palabra que es muy importante y que hoy día la escuchamos bastante por los medios, pero se malinterpreta, que tiene que ver con tolerancia.
¿no? Algunos la malinterpretan porque consideran que tolerancia tiene que ver... Permisividad. Justamente, permisividad. Repítelo tú, que se me enreda la lengua. Ser permisivo. Ser permisivo, Claro. ¿cierto? Entonces, y tolerar cualquier cosa que va en contra incluso de los mandamientos de Dios, y eso no puede ser, ¿no? Pero tolerancia sí tiene que ver con respetar a las personas, en un primer plano, tener un poco de paciencia. En el ámbito religioso también vemos personas que durante toda su vida fueron parte de alguna creencia espiritual que no era basada en la Escritura. Y ahí está el problema. Cuando tus creencias, tus tradiciones se basan en torno a palabras de seres humanos, ¿no? Y entonces los humanos nos equivocamos, ¿no es cierto? Los humanos cometemos errores. Entonces, hoy en día, cuando vamos a tratar la Biblia con algunas personas, nos vemos confrontados con las presuposiciones que pueden traer ellos en base a sus tradiciones o a su filosofía, y eso también hay que respetar y escuchar. De pronto queremos de manera agresiva, como lo hacían los judaizantes, querer cambiar a una persona. Y no, esto es un proceso que con amor, con relacionamiento, como lo enseña la carta de Pablo, cómo él va hacia los lugares, cómo hace parte a un esclavo en la escritura de la carta, cómo manda a una mujer con la carta a un lugar. Entonces, es muy importante el relacionamiento de personas donde debe existir el respeto, ¿no es cierto? Y el buen relacionamiento. Tú ocupaste una palabra bien interesante que siempre está dada en el marco de la filosofía, que es los presupuestos, ¿no? O sea, las presuposiciones, los preconceptos, pero que en el fondo llegan hasta la vida práctica, porque todos nosotros tenemos preconceptos, todos somos criados de formas diferentes, ¿no? Aunque seamos similares, con Cristian estudiamos en el mismo colegio, los mismos profesores, saludos para ellos, ¿no? Compartimos el gusto por el mismo equipo de fútbol, aunque el suyo no es el mejor, para nosotros el nuestro es el mejor. Podemos tener muchas similitudes, pero obviamente preconceptos diferentes. Y son cosas que tenemos que lidiar comúnmente. Y en el plano bíblico, Pablo está lidiando con preconceptos realmente fuertes, con raíces. Por eso él va, por ejemplo, en el capítulo 4, llega hasta Abraham, hasta las raíces. Y si uno lo ve más objetivo, va más atrás aún. El problema no es con Abraham, el problema llega desde Adán, ¿no? Cuando empieza yendo hacia atrás. Entonces, Pablo aquí, de forma muy inteligente, está tratando esta temática de la circuncisión, los preconceptos que ellos tenían, el mal uso de la ley, que en el siguiente bloque lo vamos también a desarrollar. Perdón. No, yo básicamente reforzar esa idea. Pablo realmente fue un hombre que Dios inspiró, porque donde él iba no lo hacía de manera confrontacional, ¿no? Él lo hacía con respeto, con amor y con estrategia, ¿no? Se me viene a la mente en el Partenón, allá en Grecia, cuando el apóstol Pablo estuvo allí en la Acrópolis, ¿no? Y veía que la gente tenía distintas filosofías, distintas creencias fuertes, incluso en otras deidades. Ahí cada dios tenía su propio hogar, su propia casa, un templo para adorar. Y entonces llega Pablo a ese lugar y cómo presentan la verdad de las Escrituras. Y entonces él va desde elementos que para ellos son cercanos. Tú hablaste que va hacia las raíces, lo más atrás posible, buscar un punto en común entre las personas. Si vamos para atrás, siempre vamos a encontrar puntos en común. Y él en el Partenón, me acuerdo ahí en ese relato, cómo él toma la figura de un dios que no conocido, pero que estaba ahí por si se les había olvidado algún dios para adorar. Entonces él les dice, mira, yo les quiero hablar del dios que ustedes tienen. Y a partir de ahí desarrollaba todas sus creencias. Eso es algo que a nosotros también nos falta, empatizar un poco con las personas que piensan distinto. Pastor Andrés, vamos a ir a un corte, pero antes vamos a dejar planteada una pregunta. ¿Qué ley se refiere Pablo? ¿Cuál era la ley que estaban observando los cristianos del primer siglo, especialmente los que eran de descendencia judía? ¿A qué ley se refiere Pablo, ¿no es cierto? ¿Y qué estaban haciendo ellos con la ley? Queridos amigos, esa es la pregunta, la vamos a responder en nuestro siguiente bloque. Usted no se vaya, nosotros nos separamos por unos instantes, pero ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia.
Gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia y queridos amigos, queremos hacer una invitación. Esperanza@Nuevo Tiempo es el medio por el cual ustedes directamente se puede contactar con nosotros para que pueda poner allí sus preguntas, sus inquietudes y nuestros panelistas van a estar felices de poder responder cada una de sus inquietudes, ¿no? Ya que esta temática y el trimestre, la temporada va a ser bastante desafiante con respecto a muchas preguntas, conceptos como gracia, ley, gracia, ¿será como el agua y el aceite? ¿Están en tensión? Porque ya no estamos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, estoy exento de todas esas cosas. Fe y ley. Entonces, bueno, más adelante lo vamos a ir desarrollando de acuerdo a los capítulos. Hoy estamos viendo el conflicto que había, ¿no? Sí. Entonces, si bien Cristo murió en la cruz, ¿no? y fue el cumplimiento de muchas cosas señaladas en el Antiguo Testamento, los judíos siguieron practicando algunas cosas que no correspondían. ¿Por qué no correspondían? ¿Por qué las seguían practicando? ¿Dónde estaba el error de seguir observando esas leyes? Pero antes de esa pregunta, la pregunta es, ¿qué leyes los judíos cristianos estaban observando? Sí, nosotros tenemos que entender que cuando Pablo les habla de ley para los judíos en la conciencia hebrea, el concepto de ley de esta Torá está abarcando un compendio que básicamente asumen los 5 primeros libros, ¿verdad? Para nuestros amigos que están incorporándose. Ahora, para el judío estaba completamente claro que existían una ley que era de carácter eterno, una ley moral que nosotros la denominamos de esa manera, que incluso permea desde antes de la entrega física escrita en el Sinaí, y que a lo largo del trimestre lo vamos a estar viendo, va más allá del Calvario, permanece como su vigencia, y de hecho Pablo va a defender esa vigencia y va a ser una temática en todo este trimestre. Pero también hay un compendio de leyes de corte ceremonial, ritual, civil, leyes de salud, hay un sinfín de elementos que toman parte en este acuerdo. Ahora, básicamente... Que es como una ampliación de la ley. Exacto. La ley ahora, y que tenían... si son otorgadas por Dios, son porque eran necesarias y porque Dios sabía que eran de una u otra forma el camino a través del cual ellos podían llegar a comprender el plan de la redención. Ahora, las leyes de corte ceremonial, las leyes de corte ritual, todas apuntan a un antitipo, ¿verdad? Apuntan a algo. El llevar esta ofrenda, el presentarla en holocausto, el hecho de que el todo de la ofrenda debiera ser... Cada elemento de todo ese ritual tiene una finalidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega el antitipo, cuando el cordero que quita el pecado es presentado, cuando de una u otra forma Cristo llega a realizar lo que a través de toda esta ritualidad trataba de manifestar o de contar lo que estaría por venir, venido, ya no tiene sentido. Y de hecho Pablo es claro al mencionar, ya no es vigente, ya está abolida, ya está. Estos conceptos van a ser bien importantes, sobre todo para usted que tal vez pertenece a otra denominación, a otra creencia religiosa, y que probablemente ha escuchado muchas veces, la ley ya está clavada en la cruz, la ley ya está abolida. Entonces, en este trimestre vamos a entender cuáles son estas leyes. Ahora, para efectos de lo que Pablo está queriendo mencionar, por ejemplo, capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ese apoyarse en la ley, el hecho de apoyarme en algo es que yo me baso, me sostengo. ¿Cuál era el problema? Y aquí apunta Pablo. No así la ley es buena o es mala, y de hecho la va a estar presentando hasta el punto culmino en que la llama justa, santa y buena. El tema no es si la ley es buena o es mala, el tema es el uso que yo le estoy dando a esa ley. Y el judío estaba sosteniéndose sobre esta ley. ¿A través de qué? A través de una comprensión de que el cumplimiento de obras referidas a la ley me hacía salvo. Y ese es el peligro, ese es el cuestionamiento que realiza Pablo. Son leyes
de corte ceremonial que ya no tenían vigencia, viejos rudimentos que ya deberían haber quedado obsoletos, que poco a poco deben darle el paso a Cristo para ser como prioritarios, pero que ellos querían volver a lanzar, no solo entre ellos, sino que ahora peor aún, sobre aquellas naciones, aquellas gentes que venían a incorporarse, gentiles, que querían ellos mismos convertirlos y venderles la idea de que para llegar a ser salvos tenían que practicar obras de la ley para llegar a ese punto. Y tal vez lo que más causaba ruido era la circuncisión misma, ¿no? Exactamente, siendo parte de toda esta serie de ritos. Así es. Y quizás a modo de resumen y en base a tu pregunta, tenemos la ley moral, que incluso, curiosamente, no era el tema en cuestionamiento en el libro de Romanos. Claro. Y el contexto de lo que estaba viviendo la iglesia, nadie se cuestionaba la veracidad se daba por y lo sentado su perpetuo. vigencia. Exacto. Exactamente. La ley moral siempre tuvo vigencia y no era el tema en cuestión. El tema son las otras leyes. Acá yo tengo anotado, mira, leyes ceremoniales, leyes civiles, estatutos y juicios. Y también habían leyes, incluso en el plano de la salud, ¿no? Entonces, muchas de ellas, como dijo Andrés, tuvieron un cumplimiento en Cristo Jesús. Sin embargo, la ley moral es eterna. Incluso Jesús, cuando vino a esta tierra, Él lo pronunció: yo no vine a anular o a abolir la ley, refiriéndose a su ley eterna, que es la ley moral. Ahora, yo quería agregar algo en relación a lo que habíamos hablado en el primer bloque, porque en un análisis superficial, y yo quisiera evitar que alguno de nuestros amigos llegue a pensar eso, el tema de Pablo no es cambiar las formas de la religiosidad. O sea, cambiar las formas de la religiosidad es un tema más sencillo que cambiar el fondo. O sea, nosotros podemos de pronto pensar que lo que Pablo quiere sacar de manera objetiva son las formas rituales o ceremoniales. No, Pablo sabe que no se trata de cambiar solo las formas. Pablo sabe que lo que tiene que cambiar y hasta donde tiene que permear esta carta a través del Espíritu Santo es el fondo. ¿Cuál es el fondo? La concepción que yo, como creyente y miembro de la familia de Dios, tengo de la ley y del sacrificio de Cristo. Porque a partir de ese fondo, que son principios, que son concepciones, yo realizo formas. Por lo tanto, a Pablo no le servía que los judíos dejaran de obligar a circuncidarse a otros, si en primer término los judíos no empezaban a entender que la justificación venía por fe. Entonces, las formas van a ser cambiadas en la medida que el fondo, los principios sean cambiados. Y de una manera paralela, hoy por hoy, nosotros como cristianos también debemos estar preocupados en el fondo. Las formas van cambiando. Lo que hablábamos recién con Cristian en cuanto a cuánto nos cuesta a veces implementar nuevas estrategias, las formas cambian. Lo que permanece es el principio. De hecho, Pablo incluso hace circuncidar a Timoteo. O sea, como tú dices, alguien podría decir, Pablo estaba en contra de la circuncisión. No, es que el cumplimiento de Cristo ya automáticamente dejó la vigencia, el que los cristianos judíos seguían insistiendo en eso, pero para unir a la iglesia, para dar un ejemplo de que, como tú dices, el trasfondo es lo importante. Aquí no se trata de hacer o no hacer, se trata de ser. Yo soy salvo por Cristo, no por guardar la ley. Exacto. Ahora, acompáñeme a Hechos capítulo 15, ¿no? Invitamos a nuestros amigos ahí, si tiene su Biblia, Hechos capítulo 15, donde encontramos ahí el famoso concilio de Jerusalén, y el verso 1 ya dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí está, ¿no? Es decir, a los que ya mencionamos el conflicto interno de los cristianos judíos. Ellos no tenían problema con la circuncisión, porque ellos por generaciones practicaban la circuncisión. Ahora el conflicto de ellos, del cristiano judío, era guardar la ley o seguir guardando esa ley ceremonial e incluso los 10 mandamientos, pero para ser salvo.
algo que es bueno. Y en el capítulo 7, verso 12, como tú señalabas, la ley es justa, es buena, es santa. Pero si yo la transformo en un objeto para salvarme, entonces está todo mal. Ahora, en el caso de los gentiles, a ellos se les pedía, para ser salvos, dice literalmente el verso 1, circuncidarse. ¿Cómo se resolvió este conflicto ahí y el concilio de Jerusalén fue clave? No, fue categórico, ¿no? Se pidió, por favor, no hostigar más a los gentiles con estos temas. Fue muy claro y ustedes lo pueden leer en el capítulo 15, se acordó de eso. Pero también a los gentiles se les pidió también otros favores, ¿no? Que evitaran, por ejemplo, consumir aquellas carnes que eran sacrificadas a los ídolos. Eso nos hace entender que los gentiles estaban acostumbrados en un momento a consumir cualquier tipo de carne, una reforma, sangre, ¿cierto? Naturalmente, claro. Había una reforma y había, ¿cierto?, un compromiso de ambas partes, ¿cierto?, para tener un propósito en común, que era, ¿cierto?, el nuevo pacto, ¿cierto?, que Pablo quiere expresar en torno a este tema de la justificación por la fe. Hay un tema que a mí me interesa, capítulo 2. Después de Romanos. Sí, después de Pablo hacer una aclaratoria y ahora dirigiéndose a los judíos, ¿verdad? Hablándoles de todo este peso, de la ley que ellos tienen, de esta concepción, tú te jactas. Llega al versículo número 20, vamos a leer el 25, y dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha, si de algo va a servir la circuncisión, dice, ¿verdad? Aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser, ¿qué cosa? Incircuncisión, ¿verdad? Pero después dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está...? Estos dos textos son bien potentes, porque lo que está diciendo es, el concepto equivocado que nosotros tenemos es que creemos que es el rito, es la ceremonia lo que brinda una consecuencia de justicia para el ser humano. ¿Y él qué es lo que menciona? Él dice, no se trata del rito como tal, se trata del propósito, del trasfondo y de lo que ese rito hace en tu vida. Y esto yo lo quiero llevar al plano actual en relación, por ejemplo, al tema del bautismo. Una persona fácilmente puede llevar su vida a una ceremonia bautismal de inmersión en el agua. Pero si esa decisión de bautismo no va acompañada de una reforma de vida, de un cambio de vida, de un proceso en el que el Espíritu Santo cambie mi ser y mi existencia, es una ceremonia, un simbolismo, pero que finalmente no va a producir un fruto en mi vida. Y de hecho Pablo es tan claro que dice, y si este gentil que físicamente no está circuncidado, pero guarda la ley, ojo, guardar la ley para el concepto paulino sí tiene trascendencia. Y tiene la trascendencia de que da cuenta de lo que está sucediendo en lo profundo del corazón. Entonces, no es que Pablo, vuelvo a mencionar, no es que Pablo está diciendo que guardar la ley es un error, una falla. Lo que está diciendo es el propósito de guardar la ley. Hoy en día tenemos también, al menos son más, pero vamos a rescatar dos tipos de iglesias o congregaciones. Una en donde solo un par de personas toman las decisiones, tiene un nombre, congregacionalismo, y otras donde está la iglesia representativa, ¿no? Y que viene de un modelo bíblico que ya lo podemos ver, como tú estás señalando, en Hechos capítulo 15. Escuchar, ¿no es cierto?, la voz, el voto, el parecer de la comunidad de los creyentes. ¿Trabaja de esa forma el Espíritu Santo o solamente con líderes? Y si el líder se equivoca, ¿habrá sido dirigido por el Espíritu de Dios? Bueno, al regreso de esta pausa vamos a volver con estas y otras respuestas más ante este maravilloso libro de Romanos. No se separe, ya volvemos. Hoy en día es fácil ver familias destruidas por problemáticas como la depresión, el alcoholismo, el suicidio en los jóvenes, la infidelidad. Estas y otras problemáticas agobian a la sociedad.
Si en nuestro mundo existiesen más familias felices, seguramente seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista denominada Familia Feliz. Es de manera gratuita y puedes solicitarla ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por seguir en nuestra compañía aquí en Lecciones de la Biblia. Habíamos dejado rápidamente, porque el último bloque es el que más rápido se nos va, ¿no? Habíamos dejado planteada esa inquietud. Pastor Cristian, en Hechos 15, encontramos algo que era común en la iglesia, una asamblea, una reunión administrativa, podríamos decir. ¿Cuán importante es que las decisiones sean tomadas por la representatividad de la iglesia? ¿Y qué riesgos a la vez hay de que en este formato de congregacionalismo la decisión la tome solamente una persona? Sí, bueno, parto de un texto que se encuentra en Proverbios capítulo 11, versículo 14. Dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en los muchos consejeros, ¿no? Ese texto interesante resume en parte la importancia de la representatividad de varias personas y especialmente de ancianos. Ahí en ese concilio habían también hombres de mucha experiencia que eran considerados en su opinión, ¿no? También tenían participación los jóvenes. Piensen ustedes en los diáconos, eran jóvenes de 17, 18 años que se les confió grandes responsabilidades. Entonces yo creo que en el pueblo de Dios todos tienen una experiencia personal con Él. Y entonces la opinión que ellos puedan otorgar va a ser importante al momento de asumir una postura, ¿no? Y entonces, por supuesto, en estos conflictos que existían en la iglesia cristiana, este concilio que se desarrolló fue fundamental para poder limar asperezas y poder funcionar de una mejor manera. Permítame leer, por ejemplo, el verso 12 de Hechos 15, donde dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ya estaban contando el testimonio. Hubo disposición de escuchar, ¿no? De escuchar hechos reales y concretos. Luego el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir, bueno, después dice que eligieron para ir a ciertos lugares para comunicar la noticia del acuerdo que había llegado la iglesia, ¿no? Ahora, hay un elemento que es bien importante y a partir de lo que tú estás mencionando, y que es importante para los miembros de las iglesias que ven lecciones de la Biblia. El propósito de estos estudios que nosotros realizamos, que por cierto duran los 365 o 366 días del año según nos corresponda, no es absorber información, es que a través de la información, del estudio, de la teoría que vamos a ir analizando, se generen cuestionamientos, se generen reflexiones, se genera incluso autocrítica, que a veces es una palabra que suena fuerte, pero por lo menos en la cual yo confío mucho cuando es guiada por el Espíritu Santo. ¿En cuanto a qué? A preguntar, ¿no será que yo estoy haciendo lo mismo? ¿No será que al contemplar a un apóstol que en vez de tratar de imponer creencias o conceptos, es capaz de dialogar para llegar a un punto a través del argumento? ¿Será que en este caso nosotros tres tenemos la misma función pastoral? ¿Será que nosotros somos de ese tipo de líderes que tratamos de motivar, de invitar a que el Espíritu Santo convenza, o simplemente desde esta posición de alto decir lo que yo pienso, así tiene que ser? La iglesia en su esencia debe ser una iglesia, número uno, basada en principios, normas y acciones que tengan un fundamento bíblico. Pero número dos, el liderazgo tiene que estar siempre acompañado de no solo el respeto, sino del reconocimiento de cuán importante es la opinión de todos los que componen la iglesia. Y en ese sentido tenemos que ser cuidadosos
Cuidadosos en este tiempo, así como Pablo quería ser cuidadoso en ese tiempo. Necesitamos pasar más tiempo escuchando la voz de nuestros hermanos. Necesitamos escucharnos entre nosotros. Las experiencias que tú has vivido son distintas a las que yo he vivido. Yo puedo aprender mucho de las experiencias que tú has vivido. Y después yo comparto esa experiencia con Cristian y Cristian comparte su vivencia y crecemos. Pero cuando yo me coloco desde la postura en que lo que yo digo debe ser hecho de esta manera, yo daño la iglesia. Por supuesto que el Espíritu Santo trabaja cuando se llega a un consenso, se llega a una decisión. Pero vamos a términos prácticos, ¿no? Porque existen iglesias que se les llaman congregacionalistas, ¿no? En donde hay una congregación y tiene un líder, el líder llamado el pastor, en donde el líder, si bien se apoya en otros ministerios, en obispos o ancianos, pero en el fondo las decisiones de esa congregación son tomadas por el líder. El otro formato que nosotros encontramos en nuestros tiempos es el formato representativo y que tiene su base bíblica, en donde todos los miembros de la iglesia, todas las partes del cuerpo, están relacionadas y tienen derecho también a hacer valer su voz y su voto. Si bien hay un líder, que es el pastor, o hay una junta, una comisión administrativa, entonces no es tampoco que se produce una especie de un club social con una asamblea de club social, sino que tiene y yo estoy reflejando al menos lo que nosotros hacemos en la iglesia adventista, ¿no? Un sistema representativo, en donde la persona puede ser escuchada, donde uno ve que la decisión final es el resultado, primero, de buscar la voluntad de Dios a través de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y que el deseo de la iglesia siempre va a ser, o siempre es, hacer la voluntad de Dios bajo sus principios, bajo sus preceptos. Ahora, el líder tiene que guiar para ese propósito, pero nunca imponer su propia voluntad, porque probablemente su voluntad de una sola persona esté equivocada y por ende en contra del Espíritu Santo y de la voluntad divina. Sí, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez y a algunos de nuestros amigos escuchar gente que dice, no, es que yo hago esto, es que mi pastor me dijo que yo tengo que hacerlo. Pero es que mire, pero es que la Biblia dice, no, pero es que mi pastor me dijo que yo, o mi pastora me dijo que yo, o X líder religioso dice que debe ser así. Cuando yo coloco la figura de un líder humano por sobre la potestad que la palabra de Dios tiene, yo estoy cometiendo un error trágico y yo invito a cada amigo que se haga ese cuestionamiento. ¿A quién estoy yo siguiendo? ¿Qué tan importante es que lo que yo crea esté basado en un escrito, está en una comprensión teológica, bíblica? Porque, y que esto lo diga un pastor a veces es complicado, pero es necesario. No puedes basar tu actuar cristiano, tus acciones como cristiano, a partir de que él me dijo, ella me dijo, él me lo recomendó. Quien tiene el camino correcto para que nosotros vivamos una vida cristiana abundante y con propósito es la palabra de Dios. Trae vida, en ella encontráis vida eterna. Entonces, volvamos a ser un pueblo que a través de la Biblia y del compartir opiniones, lleguemos a consensos en los cuales todos sepamos, estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Interesante, ¿no? Cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia en medio de estos conflictos, tanto interpersonales, doctrinales, de forma, pero también de trasfondo. Creo que el Espíritu Santo también es aquel que está dirigiendo a la iglesia para el tiempo final. Así es. Ahora yo quería preguntarle a Cristian si siempre estos debates que a veces se pueden generar por alguna duda teológica, por alguna duda eclesiástica, si tú los considerarías que siempre son negativos o en ocasiones pueden llegar a tener un fruto correcto, un fruto óptimo cuando es bien llevado. Han habido momentos en mi experiencia donde si tú los escuchas con atención, incluso uno puede llegar a entender otros aspectos que no estaba contemplando. Otra ruta. Exactamente, entonces lo que tengan todos para decir es sumamente importante. Pero llega un momento en que tenemos que tomar una decisión. Llega ese momento y donde todo se tiene que ver a la luz de las Escrituras.
Y entonces ahí nosotros podemos entrar a lo que presentó la lección, en identificar lo que es una ley eterna, basada en principios eternos, a lo que pueden ser normas que pueden variar por la cultura, ¿no es cierto?, por distintos factores. Y entonces ahí es cuando hay que saber identificar, a ver, este punto en cuestión que estamos debatiendo, ¿es un principio eterno o es una norma para el buen funcionamiento? Exacto. Y allí pueden tener razones aquellos que presentan su postura. Debatiendo. Y exactamente. Lo importante es que siempre prevalezca, ¿verdad?, los principios bíblicos. Pastor Joel, hemos llegado a este momento central en el cual nuestros amigos tienen la oportunidad de corroborar los puntos esenciales que esta lección número 2 de Romanos tiene para con nosotros. Por favor, Joel. Bueno, acompáñenme aquí, vamos a ver en la pantalla, efectivamente, y comenzar tal vez diciendo, donde hayan seres humanos, personas, probablemente van a haber conflictos. Le ocurrió a Pablo, él estaba previendo esta situación en Roma, porque ya le había acontecido en Galacia. Entonces, vemos aquí conflictos entre los judíos y los gentiles, recordando que eran judíos cristianos y gentiles cristianos, gente que ya pertenecía a la iglesia cristiana, pero que existía esta eventualidad de un cisma, de una separación, de que posiblemente podía separarse una iglesia judía cristiana y otra gentil. Pero Pablo no quería eso, quería la unidad. Entonces, vamos a ir viendo a través de los capítulos cómo Pablo quiere y enfatiza esa unidad. Pero es bueno sacarle la radiografía a la situación actual que ocurría en aquella época. Entonces, bajo la columna de los judíos y también de los gentiles, podemos ver que ellos se preguntaban, ¿debían o debíamos los judíos dejar de serlo para aceptar a Jesús? Interesante, porque era un nuevo estilo de vida en cuanto a su religiosidad. Y en cambio el gentil, la pregunta es, ¿debían convertirse al judaísmo practicando al menos la circuncisión y guardando la ley de Moisés para seguir a Cristo? Ya esta decisión es como que ellos tenían el deseo de aceptar a Cristo como el Mesías, tanto gentiles como judíos, pero venían con este conflicto inminente, dejar de practicar lo que por generaciones habían estado haciendo o someterse a aquellas prácticas, ¿no? Luego vemos que para el judío, tanto las leyes, y lo ponemos en plural porque se explicó que es la ley moral, la ley ceremonial, las leyes civiles, incluso las leyes de salud e higiene, y las ceremonias o las fiestas judías. Entonces el problema que existía era que ellos, aparte de que seguían practicando aquellas que ya con la venida de Cristo quedaban cumplidas, pero la ley moral eterna, pero ellos la cumplían como medio de salvación. Ahí estaba el conflicto con respecto a los judíos. Y con respecto a los gentiles, entonces, era el practicar la circuncisión para seguir a Jesús. Y como veíamos ahí en Hechos capítulo 15, la demanda que ellos querían para que fuesen salvos. Tienen que circuncidarse para ser salvos. O sea, estaban conectando la ley, las ceremonias con la salvación. Cuando el único, que más adelante Pablo va a desarrollar, el único que nos salva es Cristo Jesús. Y por último, estuvimos revisando allí, ¿no es cierto?, los líderes eclesiásticos, la actitud de Pablo, por ejemplo, al ver que una iglesia, los líderes estaban equivocados, pero él fue fiel a la iglesia. Y en conjunto, entonces, los líderes, la iglesia, los ancianos, dice ahí en Hechos, ellos llegaron a un acuerdo, dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Es decir, así funciona la iglesia cristiana. No es una iglesia perfecta. Nos encantaría invitarte a una iglesia perfecta, pero no somos o no es la iglesia adventista una iglesia perfecta. Pero ten la certeza y la seguridad que buscamos ser guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y por lo tanto los cristianos gentiles entonces ahora podían aceptar a Cristo Jesús y no necesariamente circuncidarse, sino ahora vivir bajo la gracia, bajo la salvación de Cristo Jesús. Pastor Andrés. Sí, y como hemos visto y como hemos analizado en este capítulo, hay un propósito de Pablo. ¿Y cuál es el propósito de Pablo? Evitar fracturas, evitar divisiones.
Y yo quisiera aprovechar estos últimos momentos del programa para hablar básicamente a aquellos que pertenecemos a la iglesia, aquellos que habitualmente nos congregamos en un templo, abrimos la Biblia, frecuentemente hacemos sonar estas hojas y también hacemos sonar cantos, alabanzas a este Dios en el cual creemos plenamente. Su iglesia es una iglesia unida. Cuando usted llega a su congregación hay paz. Usted puede sentarse a la mesa con cualquier miembro de su congregación. ¿O será que te estoy hablando a ti que tal vez en lo profundo de tu corazón dices, pastor, si usted supiera, hay 3 familias dentro de mi iglesia con las cuales yo no puedo ni siquiera verme? Yo solo quisiera invitarte a que pudieras entender a partir de los escritos de Pablo durante todo este trimestre cuán necesaria es la unidad de la iglesia para poder vivir la experiencia de la santificación y por supuesto para vivir la experiencia de una iglesia que crece, que se parece a Jesús. Qué triste es llegar a un lugar donde hay una iglesia dividida, donde hay líderes que no son capaces de compartir juntos un momento. Una iglesia donde no hay gozo, donde no hay alegría, donde tal vez podemos sentarnos, escuchar sermones, hacer programas, tener eventos, pero donde yo no vivo la experiencia gratificante de sentirme y de vivir la vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que en tu iglesia luches por preservar la unidad y ahuyentar los elementos que puedan dividirla. Que pongamos a Cristo en el lugar donde debe estar. Que los chismes, las críticas, los preconceptos salgan para llegar a tener una iglesia como la que Pablo soñaba, una iglesia unida, una iglesia donde podamos tolerarnos con nuestras diferencias, una iglesia que es unida, pero no es uniforme en cuanto a que todos somos iguales. Hay diversidad dentro de la unidad y queremos motivarle a que usted luche. Y si estoy hablándote a ti que eres tal vez un anciano de iglesia, un pastor de una iglesia, un líder de una iglesia, luchemos por tener lugares de refugio, casas, que sean comunidades de hermanos que se amen y vivan en unidad. ¿Te gustaría que oráramos por tu iglesia hoy? ¿Te gustaría que pidiéramos por tu iglesia y tú pedir por la nuestra? Entonces vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle a Dios esta unidad tan necesaria. Querido Padre Celestial, queremos rogarte al finalizar esta segunda lección, que tú permitas que cada iglesia, cada lugar en el cual se adora tu nombre, en el cual se alaba tu nombre, sea un lugar donde prevalezca la unidad. Que cuando nuestros amigos comiencen a buscar iglesias donde congregarse, cuando aprovechen las páginas de internet a través de las cuales pueden encontrar un lugar físico en el cual seguir aprendiendo la palabra de Dios, ellos puedan llegar a lugares en el cual se respire unidad. Y esa unidad solo la provee y nace del amor. Pon nuevamente amor en nosotros, en primer lugar para contigo, en segundo lugar entre nosotros como hermanos, para tener iglesias que sean cada vez más parecidas al carácter de Cristo Jesús. Ahuyenta y reprende al enemigo de aquellos lugares donde se quiere adorar tu nombre. Y permite que podamos gozarnos en una comunidad de amigos que están esperando al mejor de todos los amigos. Quédate con nosotros y bendice a todo el equipo que trabaja aquí en Lecciones de la Biblia. Bendice a cada amigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Andrés. Nosotros nos veremos en el próximo capítulo. Amén. Y Pastor Cristian, gracias por aceptar la invitación. Pedimos que Dios bendiga grandemente su ministerio, cariños a su familia y extienda un saludo a todas las iglesias también de la zona y de Santiago de la Asociación Metropolitana. Muchas gracias, Joel. Queridos amigos, también a ustedes les extendemos la invitación para que permanezca en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y nosotros nos veremos en otro apasionante y maravilloso capítulo de la carta, estudio de la carta a los Romanos, aquí en Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.